Muy buenos días, sea bienvenido a Líderes de Opinión, un programa que analiza los problemas sociales llevados hasta las últimas consecuencias. Líderes de Opinión, del Grupo FM. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Este es su programa Líderes de Opinión. Soy Francisco Ávila Camberos, a sus órdenes, conduciendo esta mañana este programa. Y quiero decirles que tenemos a un invitado de lujo. Tenemos hoy una plática con don José Luis Gómez Añudo. Él es agente aduanal, empresario, padre de familia, abuelo. Le encanta la historia de nuestro país. Él ha sido presidente de Coparmex y presidente de los agentes aduanales. Bienvenido, José Luis. Un gusto que nos estés aquí acompañando para esta plática. Muchas gracias por invitarme, Paco. Ya sabes que soy reacio a estas cosas, pero a ti no te puedo decir que no. Me tienes agarrado en la oreja. Estoy a tus órdenes, Paco. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por haber aceptado esta invitación. Y si te parece bien, empezamos. Yo te preguntaría, como empresario, como padre de familia, como abuelo, como mexicano, conocedor de la historia de nuestro país, ¿por qué consideras tú que el desarrollo de los estados en México, hablo de los estados que forman la federación, no ha sido parejo? Tenemos estados que han progresado mucho, otros que se han estancado. Curiosamente, los que tienen mayores recursos naturales son los más estancados, y aquellos donde los recursos naturales escasean, pues resulta que en ocasiones son los que están más aventajados. ¿A qué consideras que se debe esto? Es muy complicado. Yo creo que las soluciones no son sencillas, pero si nos ponemos a ver, ha habido crecimiento, pero no ha habido desarrollo. El crecimiento, como se ha dado, por lo menos en lo que yo medianamente conozco, que es el centro del estado de Veracruz, ha crecido, pero no ha habido una planeación que permita un desarrollo verdaderamente organizado, positivo, que lleve al progreso que hay en otros estados de la República, que está muy fácil ver. Acabo de viajar por 2 o 3 estados del interior y la verdad se ve el progreso, fábricas, vialidades, en fin, está muy, muy claro que allá tratan de ir un poco adelante con el desarrollo para que el crecimiento se dé fácil y ordenado. Y aquí se tardan demasiado las obras públicas. Por ejemplo, leí en el periódico hace poco que un señor se quejaba en Paso del Toro, que para mí es el ejemplo de lo que no debe de ser un centro urbano. Decía el señor que hacía 7 años que recibió la primera bocanada de polvo en su casa con motivo del paso a desnivel del cruce de la carretera que viene de Córdoba y la que va hacia Alvarado. 7 años. Y me dicen que todavía no está terminado totalmente, que le faltan detalles. Y pues ya lo dijo Leonardo da Vinci, que las bagatelas hacen la perfección, pero la perfección no es una bagatela. Y entonces me estuvieron diciendo que falta alrededor de todo el paso a desnivel, que falta señalización, que falta pinturas de rayitas para la carretera, en fin, detalles, ¿no? Pero que es lo que hace que se diga, pues ahora sí ya acabaron, ¿no? Claro, lamentablemente las obras se tardan mucho. No se sabe exactamente si es por falta de planeación, falta de presupuesto, o porque en un momento dado el dinero se utiliza mal. Las obras, y esto es simplemente hacer números, yo me dedico a la construcción, y cuando resulta que hay, por ejemplo, un libramiento que va supuestamente a conectar la carretera que va de Coatepec a Jalapa con un determinado punto para evitar pasar por Coatepec, pues nos encontramos con que hay un libramiento, si se le puede llamar de alguna manera, de 3 kilómetros aproximadamente, que costó 300 y pico de millones de pesos. O sea, más de 100 millones de pesos el kilómetro. Eso obviamente nos habla o nos deja muchas dudas. Vamos a ponerla en una forma más menos dramática, nos deja muchas dudas en cuanto al manejo del presupuesto. Esto y con el hecho de que
hay una falta de planeación y mucha corrupción hace que las obras lamentablemente tengan un costo mayor, se tarden más tiempo y resulta que hay otros estados que no tienen los recursos naturales que nosotros sí tenemos y sin embargo son estados que nos han aventajado. Tú mencionabas en un momento dado, en la plática previa que tuvimos cuando te invitamos a este programa, nos hablabas de la educación. ¿Quisieras abundar también en ese aspecto? Porque creo que habiendo educación hay exigencia por parte de la ciudadanía para pedir rendición de cuentas, porque si hay educación hay mayor participación ciudadana en todo aquello que tiene que ver con la comunidad, más gente sale a votar, más gente participa en política, más gente exige el buen uso de los recursos, más gente pide que la ley se aplique. En cambio, donde no hay educación, generalmente hay apatía, la gente no sabe ni cuáles son sus derechos, ni cuáles son sus obligaciones, y bueno, se dan situaciones totalmente anómalas como las que aquí estamos narrando. ¿Qué más podrías tú agregar sobre la educación en México? Bueno, mira, los derechos, todos los ejercemos. ¡Qué barbaridad! Aquí hablar de derechos es el pan nuestro de todos los días. Todo el mundo exige. Pero quien cumple con sus obligaciones es que no las conocemos o aparentamos no conocerlas. Pero todo va a la educación. Allá en los años 60 del siglo pasado, eliminaron de las escuelas el civismo, eliminaron la ortografía, la caligrafía. Los libros de matemáticas se volvieron libros de poner una rayita para decir que sí o que no, igual que los de historia, los de geografía, era una estampita que tenías que pegar en el lugar adecuado o seleccionar de 3 preguntas una de ellas. Me parece que eso fue un error terrible y no se está enmendando. Uno de los grandes problemas que tenemos los empresarios es encontrar gente que le entiendas la letra. Luego, que escriban sin faltas de ortografía. Luego, que tengan interés en progresar aprendiendo lo que tienen que aprender en cualquier negocio. Hoy hay que aprender. Hasta para ser mecánico, hoy tienes que ser casi ingeniero para poder componer cualquier maquinaria, que todas vienen ya con un gran componente de electrónica. Y de electrónica cada vez más complicada. Antes el mecánico componía un coche con el oído y al pulso, ¿verdad? Y era el maestro y sabía hacerlo. Hoy ese maestro no puede. Tiene que haber cursado infinidad de horas de capacitación con maestros y con internet y con muchas cosas. Para actualizarse. Y tienen que hacerlo constantemente porque pues yo estoy en algo de los automóviles y veo que cada día el modelo de hace 2 años tiene un atraso que para mí me parece de mucho tiempo en electrónica, ¿no? Ya hoy casi no traen CDs los coches, ya no lo traen. ¿Por qué? Porque todo el mundo trae la música en el teléfono o en una de esas pastillitas que yo no sé cómo se llaman. Las USB. Porque yo me confieso analfabeta cibernético. Ajá. Entonces yo todavía uso lápiz y borro con goma y escribo con tinta de tintero. Yo firmo con pluma fuente de tintero, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es una curiosidad porque también traigo de las otras, también traigo de las bolígrafos, ¿verdad? Pero me gusta leer un libro, no puedo leer en las pantallas ni en las tabletas, no puedo, se me dificulta muchísimo. ¿Será que me gusta el olor del papel? Yo no sé qué será. Pero sí considero que hay una falta de interés en aprender. ¿Por qué? Bueno, porque aunque reprueben los muchachos, los aprueban. Aunque no sepan, los aprueban. Sí, aunque reprueben bueno, ya creo que está prohibido reprobar. A los maestros les han prohibido reprobar. Les han prohibido castigar en cierta forma. Yo voy en contra de la violencia, pero muchas veces una reprimenda seria y una puesta en un rincón a un alumno con 2 orejas de burro
que dicen ahora que derechos humanos, ¿qué derechos humanos, hombre? Toda la vida se va a acordar de que gracias a eso el tipo se hizo doctor o se hizo químico, ¿no? Entonces, porque dicen que el que bien te quiere te hará llorar. Entonces, es necesario que la gente sepa que hay obligación de estudiar, obligación de aprender, obligación de ser hoy, mañana de lo que fuiste ayer, y eso no para nunca, aunque estés jubilado. No para, eso no se detiene. Bueno, yo me confieso que en cibernética sí yo ya me detuve, pero me detuve relativamente, ¿no? Tengo mi computadora y la uso 2-3 horas al día o 4, ¿no? Pero hay que seguir aprendiendo, tienes que seguir estudiando toda la vida. Eso no solamente te permite ser más competitivo, sino además te da la satisfacción de saber que todavía eres útil, que todavía estás en condiciones de aprender. Claro. O sea, yo creo que esto tiene una serie de ventajas. Puedes comprender mejor a los subordinados, a los empleados, a los hijos o a los nietos. Y creo que... No, a los nietos ya, los abuelos los consentimos. Ya no estamos que los eduquen en su casa. En mi casa, que brinquen en la cama y que tomen Coca-Cola y que se embarren de chocolate. A eso van. Muy bien. Y que les guste ir. Sobre todo eso es lo importante. No conviene a los abuelos regañarlos mucho, porque si no van a querer ir. Bueno, no. El orden debe mantenerse, ¿eh? Sí. Porque sin orden, sin limpieza no hay orden. Y sin orden, en esta vida no hay nada. O sea, tiene que haber limpieza para que pueda haber orden. Y sin orden, no hay nada. Vamos a ir a una pausa muy interesante y ahorita seguimos platicando. Estamos en su programa Líderes de Opinión. Regresamos en un momento. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos platicando esta mañana con don José Luis Gómez Sañudo. Él es agente aduanal, empresario, padre de familia, abuelo, consentidor por lo que escucho. Le gusta la historia, sobre todo de nuestro país. Ha sido presidente de Coparmex y también presidente de los agentes aduanales. Estamos hablando, José Luis, sobre los equilibrios tan necesarios. Debe haber un equilibrio entre lo que son los derechos, pero también con las obligaciones. No puede haber derechos sin obligaciones y obligaciones sin derechos. ¿Cuál crees tú que podría ser la fórmula para salir adelante en Veracruz? Porque Veracruz lamentablemente se ha estado rezagando. Tiene que haber una solución, tiene que haber alguna fórmula que nos permita recuperar el tiempo perdido. ¿Cuál sería, en tu opinión, esa fórmula? En mi opinión, todo se basa en la educación. Tiene la gente que entender, y las autoridades de la educación tienen que entender que no podemos seguir sin aprender historia, sin aprender geografía, sin aprender aritmética. Ahora básica, ya no sé cómo le llaman. La básica, cuando menos. Yo estoy seguro que de muchos de los jóvenes que salen de secundaria no saben hacer una regla de 3. Ya no digo la regla de 3 compuesta, pero una regla de 3 no la saben hacer porque ni han oído hablar de ella. Sí, posiblemente. Es triste que las faltas de ortografía, ¿cómo vas a mandar una carta de negocios o inclusive un correo de negocios? ¿Cómo lo vas a mandar con faltas de ortografía? No puede ser. Hasta para abreviar tienes que ser cuidadoso. Entonces, en la educación está todo. Y la educación hará que haya mejores ciudadanos y por lo tanto mejores gobernantes. El gobernante tiene que entender, primero que nada, que los partidos no son una agencia de colocaciones. Ese es el primer punto. Porque tienen que partir de la base de que el tiempo de elecciones es un determinado tiempo. Tiene una fecha de inicio y una fecha de final. Cuando termina la elección y sale el candidato electo, señores, ahí se acaban las elecciones. Hay que trabajar para todos. Y sigue la patria, ¿eh? Claro. Pero ahí queda la patria. Y entonces ya el partido, los grupúsculos o los intereses particulares deben desaparecer totalmente de la... Ya tuvieron su tiempo. El tiempo de elecciones es para eso. Ahí sí que se desboque el interés partidista, los programas especiales, los programas individuales. A apoyarte en tus amigos. Pero se acabó la elección, empieza la patria. Hablabas de que la elección pasa y la patria se queda. La patria se queda. Es más, el motivo de la elección
Es lo que sigue, que es la patria. Y estamos hablando en serio. Pasará a la historia. Es lo que no entienden los gobernantes, que quedan en la historia. Y quedan, algunos de ellos, en una forma deplorable. Qué tristeza que cuando oyes hablar de un apellido de alguien y dices, híjole, y te cambias hasta de acera, del hijo o del nieto de aquel. Ellos creen que no es cierto, pero así es. Y cuanto más ignorancia, menos posibilidades de que suceda un buen gobierno. Me voy a lo de las drogas, por ejemplo. Los de las drogas, la guerra armada contra las drogas ya está perdida. Desde que se inició, desde el primer día se perdió. ¿Por qué? Porque no es la forma de atacarlas. Las drogas se deben atacar en el ámbito familiar y en el ámbito de la educación. En un ámbito, inclusive si ya por desgracia se cae, es un ámbito médico. Es un problema médico, tanto psicológico como físico, de medicina, no sé cómo se llama, ¿no? Pero no es un problema militar. Ya hemos visto. ¿Cuánto costaría, se me ocurre, porque alguna vez lo oí por ahí, no legalizarla, sino regalarla en hospitales especializados, que el que quiera meterse 1 kilo, porque es metodista, que vaya y se lo meta. 1 kilo, 2 kilos, de lo que quiera, pero ahí, gratis. No tiene que ir a robar, no tiene que ir a matar a nadie. Y al llegar allí, hay la posibilidad de que trabajadores sociales, de que médicos, los convenzan de que están en el camino chueco y de que posiblemente hay una rehabilitación aún para ellos. Eso costaría la mitad. ¿Qué la mitad? La 10ª parte. Tú imagínate, a Bayer, a Pfizer, produciendo esas cosas, valdrían menos que una aspirina. Si el problema de la producción de la droga no es el hacerlas, es el transporte de lo que hay que hacer para hacerla y luego el transporte para mandarla, lo que cuesta llegar a donde tiene que llegar. Entonces, ¿cuánto costaría eso? Nada. Y no la estás legalizando, la estás aplicando como con receta médica, pero gratis. ¿Cuántos aviones, helicópteros, submarinos para combatir ametralladoras, muertos? ¿Qué es eso? Con estos señores, yo creo que, yo no sé si sea cierto, pero para eso haría falta cultura también. Me dicen que en Holanda está legalizado, en otros países. Bueno, all right. Pero esos holandeses hablan 4 idiomas cada uno, o 5. El que no habla 4 idiomas, habla 5. Y tienen un nivel de vida excepcionalmente alto, una seguridad social excepcionalmente eficiente, unos hospitalazos, en fin, es otra cosa. Ahí sí está legalizada. Nosotros no podemos localizarla en tanto no tengamos ese nivel de cultura. Entonces, yo creo que el problema de las drogas no es la legalización, no es la liberarlas, no. Tiene que haber un método más inteligente para llegar a ello, porque el problema es familiar y médico. Ese es mi punto de vista. José Luis, en cuanto a la solución a los problemas, normalmente, los problemas que tenemos en el Estado, en el municipio, a nivel país, siempre hablamos de las autoridades, de la responsabilidad que ellos tienen, etcétera. Pero hay muy pocas voces que hablan de las responsabilidades que tienen los empresarios. Yo creo que esa es una responsabilidad social importante. ¿Pudieras tú hablarnos sobre la responsabilidad social del empresario? Claro. Los empresarios tienen como principal obligación el defender su fuente de trabajo. ¿Cómo puedes defender tu fuente de trabajo si evades impuestos? Estás en riesgo de perderlo por una auditoría o por las que te caigan. Estás en riesgo de convertirte en una lacra para la comunidad, porque si tú tienes un negocio, mi papá decía que los negocios tenían que darte para pagar impuestos y para que se pierda o se desperdicie un poquito, por no decir para que te roben un poquito. Si no puedes mantener un negocio en esas condiciones, estás perdido, porque siempre sucede.
tengas el negocio que tengas, siempre hay alguna pequeña fuga, una pequeña salida ilegal de cositas. Pero el negocio tiene que darte para eso, y desde luego para pagar impuestos. Entonces, si nosotros tenemos en el negocio un eficiente pago de impuestos y una vigilancia sobre la operación del negocio, te queda la otra vigilancia, que es el ganar dinero. Si no ganas dinero, tienes que cerrar. No puedes crecer. No puedes crecer. Digamos crecer, no puedes mantenerte. Entonces, tienes que ver que tus gastos administrativos sean reducidos. Que sean razonables. Que sean razonables. Y hoy en México, en cualquier negocio, es tan complicada el entramado fiscal que necesitas contadores. Asesores. Auditores internos, auditores externos, asesores fiscales, asesores legales. Todo esto es un costo elevado, además de la seguridad que te implica el tener que estar poniendo 3 turnos de policía, alarmas, cámaras. Eso tiene un costo enorme. Entonces, todo esto viene a hacer que tú te desilusiones un poco en cuanto a tu actividad. Pero bueno, ya, ok, ganas dinero, cumples con tus impuestos, tienes que pagar buenos sueldos. Si no pagas buenos sueldos, no puedes tener buen personal. Y no, a mí que no me digan los de la Secretaría del Trabajo, los abogados laborales, que hay muchos empresarios o algún empresario que le dice a su mejor empleado, ¿sabes qué? Hoy me levanté con las ganas de darte una patada y te me vas. Oye, ¿por qué? No sé, porque la ley me ampara que yo te puedo quitar así nomás como así. Eso es absurdo. Ese empresario no existe. Claro. Eso no existe. Ese señor no existe ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Al contrario, a ese buen empleado que se esfuerza, que es leal, que aprende, que tiene interés en progresar, es una joya. Y nadie va tirando billetes o brillantes por la calle, ¿verdad? Nadie. Al contrario, tienes que proteger que no te lo roben, que no te lo atraigan con mejores condiciones para su vida de él. Tienes que tratarlo bien. Entonces tienes que tratarlo bien. Y entonces, si tú cumples con la ley y tú cumples con tus empleados, tienes muchas posibilidades de cumplir con tu clientela, que está en tercer lugar de tu obligación personal. Hay gente que dice, no, primero mi cliente. No es cierto. Primero es el gobierno para que yo tenga forma de trabajar, después es mi personal, con quiénes trabajar y después a quiénes trabajar. En ese orden, y no lo puedes alterar, porque si pones adelante de todo lo demás el interés de tu cliente, estás perdido. Estás perdido. Ese es mi punto de vista. Muy interesante. Las empresas en el 2015, ¿cómo van a cerrar? Lo vamos a platicar después de una pausa. Van a cerrar algunas. Van a cerrar números. Vamos a ir a una pausa y con mucho gusto regresamos en su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión y estamos entrevistando esta mañana al señor José Luis Gómez Sañudo. Él es agente aduanal, empresario, padre de familia, abuelo, le gusta la historia de México y ha sido presidente de Coparmex y presidente de las agencias aduanales. José Luis, estamos hablando sobre el tema de cómo consideras que van a cerrar en el 2015 la mayoría de las empresas con utilidades, con retos, con pérdidas. ¿Cuál es tu panorama bajo tu óptica como empresario? Bueno, es como hay de todo en la viña del Señor. El crecimiento de esta ciudad y de este estado es ostensible. Hay más gente. Ha llegado gente de fuera. El consumo sube. Entonces, hay empresarios que han sabido aprovechar ese crecimiento y pues esos saldrán adelante. Pero hay empresarios que debido a cierto tipo de productos o de mercados que manejan, pues se las van a ver muy difícil. Mira, la liquidez está terriblemente escasa en los negocios hoy. Ten en cuenta que
Yo no sé si hay otros lugares a donde se haga lo mismo, pero aquí se pagan los impuestos por adelantado y de contado. Cash is beautiful, ¿no? Dicen los americanos. ¿Verdad? Entonces, el gobierno cobra de contado y por anticipado. Entonces, los negocios tenemos muchas veces que apoyarnos en créditos para poder pagar oportunamente los impuestos. No pagas un impuesto oportuno y te sale terrible. Sale más terrible, caro. terrible. Y eso está bien, tiene que haber cumplimiento. Lo que pasa es que ahí viene la contrapartida. El gobierno no ha creado la infraestructura para que este crecimiento se convierta en desarrollo. Y yo creo que, pues sí, hay negocios que se les van a ver negras este fin de año. Pero no está tan mal la cosa, no está tan mal. Ahí vamos. El empresario sabe sacar fuerzas de flaqueza y el esfuerzo es constante, es diario. Hay héroes que se baten con las armas en la mano, pero hay héroes que se levantan todos los días muy tempranito y se acuestan muy tardecito y están dándole vuelta a la rueda del molino todo el día, ¿no? Hay una frase por ahí que leí en un libro de esos antiguos que trae algunas ilustraciones y dice que cuando la adversidad se presenta, y pintan a la adversidad como una anciana casi tipo bruja, y va y se asoma por la ventana del hombre emprendedor, del hombre trabajador, y dice que cuando llega y toca la puerta del hombre trabajador y se asoma por la ventana y ve al jefe de familia, a la señora, a la esposa, a los hijos y a todos trabajando, la adversidad ve esa escena y huye despavorida. Y se va. Quiere decir que ante los retos siempre el que trabaja más, el que le pone más empeño, el que busca dar un mejor servicio, el que trata mejor a la gente, a su personal, el que ve al cliente como su aliado, no como su adversario, porque hay quienes ven al cliente como su enemigo, lamentablemente, todavía a estas alturas. Bueno, pues ese deber siempre bien a pesar de las dificultades, a pesar de la adversidad. Yo creo que el empresario tiene que ser optimista por naturaleza, si no, no sería empresario. ¿No te parece? Así es. Y bueno, hablando de estos temas, ¿cómo consideras que puede venir el año 2016? ¿Habrá esperanzas en una reactivación económica? Sí, yo creo que sí. ¿Basado en qué? Bueno, mira, hay algunas modificaciones que se han hecho a las leyes, actualizaciones, y aunque estén incompletas y aunque todos tengamos opiniones de que debieron haber hecho haber lo otro, yo creo que van a tener que dar poquito a poco, tienen que empezar a dar frutos. Lo de la educación es más lento. Por los intereses que están afectando. Lento, sí. por ello, y porque el que tiene que aprender, pues hay que revertir esa caída libre en un ascenso. Primero que nada tiene que haber un llano y luego tiene que haber un ascenso, ¿no? Uh-huh. Pero eso va a ser lento, pero es el único camino que se puede seguir. Eso no puedes ir al súper y encontrar ya estos muchachos ya están preparados en el súper. Eso no es cierto. Entonces, la educación tiene que ser la base de todo lo demás. A partir de la educación, tiene que seguir lo demás. Pero también han implementado algo en las leyes de diversos campos que yo creo que tienen que surtir sus efectos. Por ejemplo, Petróleos ha sido una piedra del pípila que traemos todos los mexicanos al hombro desde que se le ocurrió a Cárdenas hacerla. No es que yo esté en contra de lo que haya pasado. Del pípila. No, de pípila. Pípila estuvo bien. Aguantó la piedra cuando tuvo que aguantarla. Sí. Pero ya México aguantó demasiado tiempo la piedra de Pemex. Y resulta ahora que estamos diciendo que vienen los extranjeros. Pues no vienen los extranjeros. Yo creo que va a venir mucha gente de México. Yo creo que hay gente de México que ya está pensando en cómo entrarle Pues mira, los gasolineros, todos los gasolineros son mexicanos. Yo no conozco ningún gringo despachando gasolina. Puro mexicano.
Ellos, yo creo que ya estarán pensando en cómo hacerle y le van a encontrar. ¿Para qué? Para que cuando haya gasolina barata, aquí tengamos gasolina barata, y cuando haya gasolina cara, pues ni modo, ahí vamos todos en el viaje. Y como eso, pues la electricidad y todo lo demás, tiene que desarrollarse. Esos monopolios de los gobiernos han sido fatales, han sido terribles. Ese socialismo disfrazado aquí de proteccionismo nacional, eso ha sido una ruina para este país, ¿no? Imagínate si en alguna ocasión le dijeron a alguien que no, pues que teníamos que proteger teléfonos, teníamos que proteger la electricidad y el petróleo porque eran los básicos para el país. No me acuerdo, creo que fue a don Manuel Espinosa Iglesias, que era el de Vancomer. Y digo, bueno, pues precisamente porque son básicos deben estar en manos de eficiencia, no de un gobierno que no puede hacer esto eficiente. No lo puede hacer el gobierno, ni este ni ninguno. Por eso precisamente debían estar trabajando con eficiencia, porque son vitales para el país. Entonces, yo creo que las medidas que están tomando van a ser buenas, más a mediano plazo o a corto o muy corto plazo, no, pero a mediano plazo sí. Y en el 16 ya se va a empezar a notar algo. Hay algunos indicadores de que hablan de que la situación en Estados Unidos está mejorando en cuanto a la economía, se están generando más empleos, es posible que la economía crezca y a lo mejor ese también es un apoyo para que nuestra economía, que está tan ligada a la americana, pueda de alguna manera también tener un repunte. Ojalá eso se dé. Pues ya lo dijo Clinton, se lo dijo creo que a su sucesor, es la economía, menso. Habiendo economía sana, todo lo demás viene por añadidura. Definitivamente. Muy bien. Pues si tienes frijolitos para el diario, ya lo demás, estás contento. Claro. Vamos a ir a una pausa y continuamos en un momento más con su programa Líderes de Opinión. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando esta mañana al señor José Luis Gómez Añudo. Él es agente aduanal, empresario, padre de familia, abuelo, y pues es un gusto poder tenerlo aquí con nosotros en este programa, platicando sobre temas que estoy seguro que van a ser o son del interés de ustedes. Entonces, José Luis, pues continuando con esta plática, ¿cómo ves tú a las cámaras empresariales? ¿Representan realmente a los empresarios? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo creo que sí, moderadamente sí. Lo que pasa es que cuando eres directivo, tienes que moderar los impulsos de todos tus agremiados y darle un cariz positivo y que la autoridad te entienda que lo que se quiere es mejorar, no atacar por atacar. Pero es muy difícil. Es muy difícil conciliar estos dos puntos de vista. La autoridad hace lo que mejor puede. Realmente yo dudo que la autoridad haga las cosas para perjudicar. Yo creo que una cosa es que tengan algún interés económico por ahí, pero en el acto en general, yo creo que las autoridades tratan de hacer el bien. No les sale, pero tratan de hacerlo. Y muchas veces, ese tratar de hacerlo bien tiene aristas que lastiman a la gente productiva, a los que producen. Y cuando se les dice a la autoridad lo que lastima, generalmente se dan por ofendidos, que no debería de ser así. Al contrario, deberían de agradecer una opinión centrada, lógica, y actuar en consecuencia. Mira, si bajan los impuestos, si facilitan el cumplir con las obligaciones fiscales, si facilitan la apertura de un negocio, si facilitan el reconstruir un edificio del centro, las cosas iban a caminar mejor. Si hay menos impuestos, está probado. En muchos lugares, casi todos los países que reducen los impuestos, sube la captación. Y si tú a una bajada, mira, por ejemplo, un IVA del 10%,
ibas a ver cómo subía, porque ese 6% iba a aumentar en la capacidad de compra, lo cual haría necesidad de aumentar la capacidad de producción. Y es una cadena virtuosa. Y si todavía le agregan a eso una simplificación en muchas cosas que están tan complicadas fiscalmente, el que cobren los impuestos no por adelantado, sino que los cobren una vez ejercida la utilidad. Cosas sencillas, normales, lógicas, pues otro gallo cantaría en este país. Y luego también la impunidad, tanto para un lado como para otro. Pero tú, como directivo de una asociación de empresarios, de una unión de empresarios, no puedes acusar con pelos y señales, que las hay, a ninguna autoridad, porque la impunidad hace que tengas miedo. ¿Por qué? Porque la autoridad tiene muchos medios de vengarse de ti, violentamente o no, muchos medios. Entonces, mientras el Poder Judicial no sea verdaderamente independiente, que funcione el país como debe de funcionar, con los instrumentos legales que tiene de la Constitución, pues estaremos en un subdesarrollo perenne. Ese es mi punto de vista. ¿Qué podríamos hacer para revertirlo? Educación, nada más. Comentamos en la pausa una anécdota que por ahí había yo leído, que en una ocasión le preguntaban a alguien qué pasaba si educaba a un niño, y decía, bueno, es que si educas a un niño tendrás un buen ciudadano, pero si educas a una niña tendrás una excelente nación, porque la niña es a su vez maestra de sus hijos cuando llega a ser madre, desde luego. Y entonces, cuando hay una influencia positiva de la madre sobre los hijos, otra cosa resulta, positivamente hablando. Y a lo mejor esa es parte de lo que hay que replantear, porque no nada más a nivel educativo tenemos que ver ese cambio de mentalidad para tener una gente más preparada, sino tenemos también que ver que en la familia la madre retome su papel de educadora de los hijos. Hay un detalle que esto hasta en la naturaleza sucede. Ahora que hay tantas fotografías y películas y videos en la televisión sobre la vida de los animales, jamás yo he visto a un león enseñando a cazar a los cachorros. Es la leona la que los enseña, la que los... Pues desde luego la que les muestra cómo debe de casarse, cómo deben agazaparse. Es que el león manda en su casa, ¿eh? Sí. La que casa es la mujer, él es el león. Él es el león. Pero bueno, esto es aplicable a muchas especies de animales, con los perros, con los lobos, con los osos. Ahí va la osa polar con sus cachorritos. Sí, es el instinto, ¿no? Es el instinto. Y es la que les enseña. Claro. Igual en el ser humano, la mamá es la que enseña a los hijos y la que educa a los hijos y la que puede hacer que tengamos mejores mexicanos, mejores ciudadanos. Esa es una tarea hermosísima que la mujer, lamentablemente, por cuestiones del trabajo, por cuestiones también que se ha perdido un poquito el rumbo en algunos aspectos de la sociedad, pues es un aspecto que se ha descuidado y hay que retomarlo. Así es. Los hombres son lo que sus madres los hacen. Sí. Creo que lo dijo Napoleón. Que ya muchas cosas se las atribuyen al pobre de Napoleón. Sí, hay una frase que dijeron, por ahí alguien le preguntaba, ¿cuándo debemos de empezar a educar a este niño? Y dice, es demasiado tarde, debieron de haber empezado con el abuelo. Vamos a ir a una pausa y continuamos, son temas interesantes. Vamos a la pausa, si les parece bien. Continuamos con su programa Líderes de Opinión. Estamos entrevistando esta mañana al señor José Luis Gómez Añudo. Él es agente aduanal, empresario, ha sido presidente de Coparmex, ha sido presidente de los agentes aduanales, padre de familia, abuelo consentidor de los nietos, y además le fascina la historia. Lo hemos invitado para conocer su versión sobre qué puede hacer un empresario para poder cambiar las cosas y mejorarlas en este país. José Luis, ¿cuál sería la conclusión a que podríamos llegar en este programa
¿qué cosas deberían de hacer o deberíamos de hacer los empresarios para tratar de que las cosas en este país mejoren? ¿Qué podría hacer la sociedad? ¿Qué podrían hacer las autoridades? Partiendo de la base de que todos estamos actuando de buena fe. Bueno, mira, definitivamente, ya creo que ya lo dije, hay muchísima más gente buena que gente mala. Aquí en México somos 110 millones de gente buena y unos pocos malos, unos pocos irresponsables. Pero 110 millones de gente con la cual se puede trabajar muy bien. Hay mucha nobleza. ¿Qué tenemos que hacer los patrones? Pagar bien, capacitar bien. Tienes que pagar bien primero, e ir capacitando. Y conforme tu personal mejore su entendimiento de las cosas y mejore su posibilidad de desarrollo, tienes que incrementarle su sueldo. Y tienes que vigilar que parte de tus utilidades vayan a algo social. Claro, tiene que haber utilidades para que pueda hacer todo lo que te estoy diciendo, ¿no? Para que haya caldo de pollo, primero tiene que haber pollo. Pero en ese libro de Og Mandino, que yo leí hace ya mucho, se me quedaron 3 o 4 cosas, pero una de ellas es donde recomienda que tienes que dar el 50% de lo que ganas. Y yo dije, voy, pues ¿cómo? A ver. Pero después puse a meditar. Pero no es el 50% de lo que ganas en dinero, es el 50% de lo que ganas en todo. ¿O que nada más ganas dinero en la vida? El dinero es una parte de lo que vas ganando en la vida. Si tú aprendes, te cultivas y crece tu negocio, tienes que darle la mitad de todo eso a la gente que está contigo. Tienes que darle cultura, tienes que darle capacitación en lo suyo, tienes que darle que aprendan a vivir. A mí me impresionó una vez una película del Canal 13 cuando era del gobierno. Saldaña entrevistó a un señor de Aguascalientes cuyo hijo se había matado en un accidente aéreo. No me recuerdo el apellido de él, pero es una empresa. Señor Romo, ¿no será él? Puede que haya sido el señor Romo. Y decía que ahí les enseñaban a sus empleados, era gente de campo, muchos de ellos, hasta ir al baño y a comer en el comedor de la fábrica. Y el señor tiene porque yo creo que eso no se ha acabado, tiene un parque enfrente a la fábrica, tiene un parque recreativo como una especie de Disneylandia, la proporción guardada. Y ahí iban los domingos y los sábados en la tarde las familias de sus empleados. Y le preguntaban, bueno, ¿y quién cuida el parque? ¿Cuánto le cuesta mantenerlo? No, nada. ¿Cómo nada? No, lo cuidan los muchachos mismos de aquí de la fábrica. Entonces, pasa la entrevista a varios de los empleados y dicen, ¿tienen ustedes líder aquí? Sí. ¿Quién es? El patrón. Él es mi líder. Él es el que ha visto siempre porque yo estoy mejor hoy que ayer. Y él, y mis ahorros, yo se los doy a la empresa. Y mis ahorros aquí me lo manejan, aquí me pagan intereses más caros que los que yo podía ganar en el banco. Y cosas así. Yo dije, este es un campeón. Este sí está, este sí se voló la barda. Vaya, es más cristiano que el que va a misa todos los días. Y hay otras cosas por el estilo, ¿no? Entonces, así es como debería ser el empresario. Conocí a una persona en Coatzacoalcos, José Luis, que Coatzacoalcos es una plaza difícil por la cuestión de los sindicatos. Y observé varias cosas antes de entrar a platicar con él. Una de las cosas que observé que me causó muy buena impresión es que llegó y le preguntó a sus trabajadores que estaban ahí en su negocio si ya habían comido. Y dice, todavía no. Dice, no,
paran inmediatamente lo que están haciendo. Es que urge, por mucho que urja, paran y se ponen a comer. No hay nada más importante que la gente tome sus alimentos a tiempo. Y luego le pregunté, oiga, ¿y cómo le va con el sindicato? ¿Sindicato? Me pregunta. Sí, el sindicato. Dice, yo no tengo sindicato. ¿Cómo no tiene sindicato? Dice, sí. La gente necesita un sindicato para que tenga un líder que lo defienda. Pero aquí el que los defiende soy yo, su líder soy yo. Y bueno, es un concepto diferente donde en lugar de llevar a una lucha de clases que normalmente no llevan a nada más que a la destrucción de la empresa, cuando los patrones, cuando los líderes empresariales se ponen realmente la camiseta de una responsabilidad social, se puede encontrar una sinergia que se hace extraordinaria, donde tanto directivos como empleados, como accionistas de la empresa son parte de un todo, son parte de un equipo y los resultados son extraordinarios. Cuando todo mundo suma y empuja en la misma dirección que los demás lo hacen, los resultados son fuera de serie. Y a esas empresas les va muy bien. Lamentablemente en nuestro país durante muchos años nos enseñaron que el patrón era un explotador, que el obrero era el bueno, que el obrero no tenía muchas responsabilidades, sino el patrón tenía todas las obligaciones y las responsabilidades para el obrero no existían. Esa fue parte de una cultura demagógica que padecimos durante muchos años. Ya ha cambiado entendimos mucho, que eso ha cambiado y entendimos también que esto finalmente no nos estaba llevando a nada, más que un enfrentamiento que acababa con las empresas donde perdíamos todo, la sociedad, el gobierno, porque se dejaban de percibir impuestos, etcétera. Cuando hay la manera de hacer equipo, qué buenos resultados se dan. Cuando la gente trae bien puesta la camiseta porque el patrón los trata bien, porque los trata con justicia, porque como tú dices, les paga mejores sueldos. Cuando hay comunicación, a veces la gente no quiere tanto mejores sueldos y mejores prestaciones, que sí los necesita, pero quiere además ser escuchada. Claro. Cuando eso se logra, los resultados de esa empresa se van a las nubes, beneficiando al gobierno, que es el que cobra impuestos, no puede cobrar impuestos sobre la renta donde no hay utilidades, beneficiando a los proveedores, beneficiando a los accionistas de la empresa y beneficiando a los trabajadores. Es una nueva forma de ver las cosas con mejores ojos, con una filosofía diferente de colaboración, de entendimiento, de solidaridad, de subsidiariedad, en lugar del enfrentamiento que nos hizo tanto daño y que lamentablemente en México se practicó mucho. Es un enfrentamiento no solamente estéril, no es un enfrentamiento estéril, es un enfrentamiento destructivo. Pernicioso. Sí, señor. Pernicioso. Y como conclusión, ¿a qué podemos llegar, José Luis? Bueno, a que México es un gran país, que es un país que tiene mucho futuro, muy hermoso, que no podemos dejar de insistir, como dijo Rudyard Kipling, cuando vayan mal las cosas, más debemos insistir. Descansar acaso, no es exactamente descansar acaso debes, pero nunca desistir. Entonces, yo creo que como todo lo que vale la pena en la vida, hace falta esfuerzo, hace falta sacrificio personal, hace falta ahorro, mucho ahorro. Hace falta fe. Hace falta fe. Bueno, la fe va sobre toda la cosa. Esa mueve montañas. Así es. José Luis, ¿alguna otra cosa que quieras agregar? No, agradecerte que me hayas invitado. No te lo perdono. La marcada que te di. Sí. Yo creo que es primera entrevista que te hacen en tu vida. En mi vida, y creo que es la última. Y espero no haber dicho nada impropio ni nada que haya molestado a alguien. Espero que este mensaje sea pues positivo, de aliento, de ilusión en un futuro mejor para todos nosotros. Un futuro que nos tenemos que labrar entre todos. Claro. Las cosas solas no se dan. No. Es más, dice... Y todo depende de la cultura. Sí. Todo depende de la cultura. Y la educación. De la educación. La educación que te dé cultura. Que ojalá todos los mexicanos pudiéramos hablar bien el español y escribirlo y leerlo bien. Y un par de idiomas más. Y que los muchachos y la gente que habla los idiomas autóctonos, que no los pierdan, pero que no sea su único, que sea un idioma que lo conserven, pero no les va a servir en la vida nada más que para una satisfacción íntima y personal.
pero que sepan hablar español, inglés y computación, y que sepan en alguno de ellos hablar chino y alemán. ¿Por qué no? Si los mexicanos somos extraordinariamente aptos para el aprendizaje. Extraordinariamente aptos. Lo que pasa es que pues no hemos sabido hacerla por ahí. No hemos sabido a lo mejor explotar nuestras cualidades. Pues muchas gracias, José Luis, por la entrevista. Estoy a tus órdenes. Gracias. Espero que la hayas disfrutado y no sufrido. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, pues nos vemos, Dios mediante, la próxima semana en su programa Líderes de Opinión. Muchas gracias.